Gracias a Dios que podemos ocupar este tiempo para aprender de la palabra del Señor. El día de hoy voy a tratar de avanzar con la segunda mitad del capítulo 2 del libro de Santiago. La última vez vimos la primera mitad y estábamos tratando el tema del favoritismo, de no hacer acepción de personas, y Dios también nos prueba con esto, con tratar bien a los demás, con no tener preferencias con nadie, y son pruebas que el Señor trae para que nosotros nos ubiquemos y estemos en un mismo nivel. Delante de Dios todos estamos en un mismo nivel. Llegamos con mancha, llegamos como pecadores, y ahora el Señor nos ha aceptado como sus hijos, pero Él no hace acepción de personas. Entonces, ahora vamos a llegar a un nuevo párrafo, y este capítulo o esta parte del estudio la he titulado Dios prueba la fe con las buenas obras, con las buenas acciones, con tus decisiones, con tu testimonio, con las decisiones que tomas, cómo vives, el cómo estás llevando tu vida. Bueno, ya alargué mucho el título, pero en sí es Dios prueba la fe por las buenas obras. Acompáñenme por favor con el texto. Vamos a leer Santiago capítulo 2 versículos del 14 al 26. Dice: amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que ven a un hermano, a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un bonito día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas obras o buenas acciones. Si no produce esto, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: bueno, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones, está diciendo Santiago. Tú dices tener fe, pero crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin obra, sin buenas acciones o sin obras, es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y lo hizo, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas obras está muerta. Acompáñenme a orar. Señor,
que este mensaje, que esta palabra tuya venga el día de hoy a nuestras vidas, a mover nuestras entrañas y a hacernos caminar dando buenos frutos, que verdaderamente se note en nuestras vidas las buenas obras, las buenas acciones, los buenos deseos, las buenas intenciones, un testimonio, Señor, un testimonio vivo, que esa fe muerta sea desaparecida. Yo te lo ruego, Señor, guíanos con tu Espíritu a toda verdad, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A lo largo de la historia, pero sobre todo en estos tiempos, la iglesia ha sufrido una tragedia muy grande. Y esta tragedia la constituyen las personas que se dicen ser cristianas, pero que viven y hacen lo que ellos quieren, que no toman en cuenta a Dios, que no viven como Cristo nos pide que vivamos, viven para sí mismas, viven para el mundo. Y esto es algo que ha dañado a la iglesia. Y millones de personas en todo el mundo están afectando a la iglesia. Y miren, millones de esos se han bautizado aquí. Bueno, no aquí, en la iglesia. Se han bautizado, toman la cena junto con nosotros. Son miembros de una congregación. Muchos de ellos están activos. Pero a la hora de tomar una decisión, a la hora de llevar a cabo un plan, al momento de enfrentarse ante un problema o ante una situación, no viven para Cristo. Quieren hacer las cosas a su manera. Tienen un concepto, una idea y avanzan y hacen las cosas como ellos quieren. ¿A qué edad? Niños, jóvenes, padres, abuelos, no importa la edad, y esto incluye pastores, servidores. No llevan una vida donde sus acciones den un testimonio, den una evidencia, muestren obras de una vida piadosa que los distinga. Y tampoco se distinguen por ayudar a los pobres, tampoco se distinguen por ayudar a los perdidos o a los necesitados del mundo. Entonces, sencillamente, viven como todos los demás. Bueno, a diferencia de que los domingos se levantan temprano para venir a las reuniones. Entonces, la pregunta que siempre surge ante estas evidencias que son palpables, que las notamos, que lo notamos en la gente, es: ¿serás salvo? No nos toca a nosotros asegurar o decir que no lo son. Puede ser que sí, pero si nos preguntamos: ¿será genuina su fe? ¿Será real? Y en esto consiste el análisis de este pasaje. Esto es exactamente lo que el día de hoy vamos a ver. Y esta es la tentación que resulta más común para los creyentes cristianos. La tentación de profesar una fe, pero solo decirla, pero no llevarla a cabo, no manifestar obras, que no se ve en tus acciones, en tus pensamientos, en tu forma de hablar, en tu forma de decidir, en tu forma de moverte, que estés abrazando una fe de acuerdo a lo que el Señor te pide o nos pide, ¿no? Entonces, este enfoque de Santiago en las obras ha inquietado a muchos, como ahorita nos está inquietando a nosotros. En realidad,
ha causado mucha controversia a lo largo de la historia. Esta carta o este libro de Santiago fue de los primeros que se escribieron y fueron de los que no fácilmente se empezaron a publicar y los empezaron a aceptar. Justo esto era lo que iba a comentar. Estudiando, Martín Lutero, no le gustaba este libro. Él no compaginaba, no aceptaba las ideas de Santiago. Él decía que Santiago 2:24 se contradecía a Pablo en Gálatas 2:16. Vamos a ver qué dice Santiago 2:24. Y movidos con el Espíritu de Dios y con la revelación que el Señor ya nos dio, vamos a tratar de resolver esto, ¿no? De ver por qué es importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? Ok, Santiago 2:24 dice: como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios, y aquí voy a recalcarlo, por lo que hacemos y no solo por la fe. ¿Esto quién lo dice? Santiago. Ok. Y Martín Lutero decía que esto se contradecía con Gálatas 2:16. Dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe. Está hablando de lo mismo. ¿Quién se declara justo? Pero Santiago dice: porque por lo que hacemos y no solo por la fe. Y Pablo dice: por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. ¿Sí? Entonces, continúa y dice: y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. No muchos estuvieron de acuerdo con Martín Lutero, pero muchos sí, ¿sí? Y hay quienes dicen que lo que tenemos en esta sección es una contradicción con los escritos de Pablo. ¿Tú qué opinas? Hemos recibido la bendición de tener el Espíritu de Dios, de tener la revelación de su palabra, y yo te quiero preguntar esto: ¿puede un hombre tener fe y no hacer buenas obras? Categóricamente es no. ¿De acuerdo? ¿Puede la fe sin obras salvar a una persona? No. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Pablo o Santiago? Ok. Ajá. Entonces, aquí es en donde entra la controversia, ¿no? Ahora, la respuesta a estas preguntas es no. Pero una persona que realmente crea en algo, por sencillo que sea, es más, puede ser que una persona crea que si se compra una bicicleta va a cortar sus tiempos. Eso cree, pero tiene que hacer algo para eso que cree. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer? Pues comprarse su bicicleta, ¿no? Y empezar a pedalearle, y hasta entonces se va a dar cuenta si realmente lo que está creyendo es correcto. Pero hasta en eso básico se necesita hacer algo. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es analizar si en verdad el énfasis que Santiago le está dando a las obras se contrapone con la justificación por la fe que menciona Pablo. Y no lo menciona solamente en Gálatas, lo menciona en un montón de lados. Entonces Santiago dice: somos justificados ante Dios porque por lo que hacemos, no por la fe. Pablo dice: una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo y no por cumplir la ley. Ahora, para resolver este cuestionamiento,
Vamos a comenzar con una premisa que nos va a ayudar muchísimo cuando nos enfrentemos a un cuestionamiento de este tipo, a un debate, a una acusación, ¿sí? La premisa es: las Escrituras no se contradicen. Si vienes del Antiguo Testamento y estás leyendo uno del Nuevo que habla de lo mismo, nunca se van a contradecir. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando el Señor establece algo, dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ¿sí? Él no se arrepiente como nosotros y de repente nos cambia la jugada. No, Él no es así. Él se mantiene. Y lo que dijo ayer es hoy. Entonces, nunca se van a encontrar en oposición las Escrituras. Y muchos argumentan: no, es que es del Antiguo Testamento. ¿Y qué? Pues entonces, arráncalo de tu Biblia y tíralo si ya crees que el Antiguo Testamento pasó de moda. Entonces, no se contraponen, pero sí se complementan. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, si no se contradicen, las Escrituras no se contradicen, quiere decir que tanto Santiago como Pablo tienen la razón. Pero vamos a conciliarlo. Ok. Cuando ocurre esto, se debe a varias razones. La primera, una mala interpretación del texto. Muchas veces nos agarramos de un texto y es muy peligroso que de ese texto y de esa porción quiera sacar toda una enseñanza y toda una doctrina. Eso muchas veces ha llevado a algunos predicadores a ser sectarios. Así, a iglesias completas a ser sectarios, porque abrazan un texto y todo lo quieren encuadrar en ese texto, y eso es un error. También puede deberse a una mala traducción. Las traducciones de la Biblia las hace el hombre, y muchas veces no se toman en cuenta muchas cuestiones del idioma, del país, y entonces puede haber una mala traducción. A veces las traducciones son malintencionadas. Vemos de repente a los testigos de Jehová que intencionalmente acomodan en sus Biblias muchas frases, todo lo encuadran en favor a su doctrina para respaldar lo que ellos creen. Eso es un peligro muy grande, muy grave. Y también puede ser sin mala intención, es decir, se hace una mala traducción y no se consideran muchas cosas. Ahora, muchas veces también puede ser un mal énfasis que nosotros le damos a la lectura. A veces una coma mal aplicada, un punto en donde nos teníamos que detener y no nos detuvimos, altera el texto, ¿sí? Y entonces, otras ocasiones son por perspectiva. Los que están hasta allá atrás, el hermano Val, no está viendo lo que los de aquí adelante están viendo. Y bueno, y los que están atrás del muro, pues ni cómo ayudarlos. Tienen una pantalla ahí, están un poquito más limitados. Si yo me pongo aquí, pues ya perdieron mucha percepción, ¿sí? Pero igual los de allá arriba, lo que están viendo ellos, a lo mejor no lo estás viendo tú. Y así sucede muchas veces cuando estamos estudiando la palabra. Y a veces nos damos unos agarrones y estamos hablando de lo mismo, pero con perspectivas diferentes. El que está allá tiene la razón porque lo que está viendo está claro para él, pero para los que están aquí, a lo mejor no tan claro. Pero por eso es importante que consideremos todo esto. Entonces vamos por partes. Santiago hace una pregunta penetrante, una pregunta que lleva filo. Dice: ¿de qué le sirve al hombre que tiene fe y no hace buenas obras? ¿Su fe puede salvarlo? Esa es la pregunta que hace Santiago. Miren, el hombre puede decir que tiene fe, pero ¿quién lo dice? El hombre, ¿sí? Él es el que lo dice.
Pero no hace, si este hombre o esta persona o este creyente no hace nada para manifestar lo que ha creído, pues entonces realmente no ha creído en Cristo. Porque cuando tú tienes un encuentro con Cristo, debe notarse un cambio. Inmediatamente la Escritura te dice, el que robaba, ya, lo está dejando atrás. El que robaba, ya no robe. ¿Ahora qué? Ahora trabaje y no te quedes solamente ahí. Dale al que no tiene, ¿sí? Entonces, desde que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, estamos siendo confrontados para que esta vida de pecado, de mancha, de muerte, que nos marcaba para morir, ya fue muerta. El Señor ya la quitó y ahora le está dando vida, nos está dando una nueva personalidad. Somos nuevas criaturas con mentes renovadas, ¿sí? El hombre no vive para Cristo. El hombre, el creyente que no vive para Cristo, que no vive de una manera justa, ese hombre que sigue siendo un mal padre, que ya ha escuchado el evangelio y sigue siendo un mal padre, un mal esposo, sigue siendo un mal ejemplo, no está viviendo para Cristo, no vive del modo que Dios quiere que viva. Podemos estar tú y yo allí. Ajá. Entonces, su fe es una fe de profesión. ¿Qué es una fe de profesión? De palabra. Sí, sí creo. Sí, yo he creído en Jesucristo. Sí, Dios es mi Señor. Sí, yo soy cristiano. Solamente lo está diciendo. De lengua dicen, me como, ¿cuántos? Pues nada más son palabras, ¿no? Pero no es una fe de posesión, de hechos. No es una fe que manifieste un testimonio, ¿sí? Que los demás sean conscientes de esa vida transformada, de esa vida cambiada, de esa vida que ahora se comporta no de acuerdo a sus placeres y a sus deseos, sino es una vida que está buscando ¿qué? Agradar a Dios. Vive en función de lo que Cristo le está pidiendo, no en función de lo que a ti te gusta, no en función de tus sueños, de tus placeres, de tus anhelos, de tus ganas de hacer y de servir. Es en función, debe ser en función de lo que Cristo te pide y te llama. Y si no es así, pues entonces tú estás haciendo lo que tú quieres y a la manera que tú quieres. Entonces, esa fe llega a ser una fe falsa, llega a ser una fe pues que no tiene un respaldo, ¿sí? Simplemente dices que la tienes. Y por el otro lado, el apóstol Pablo explicó con mucha claridad que la fe puede salvarnos. Tenemos esa clara afirmación en la carta de Gálatas 2:16. Y aquí vamos a ver la versión, la Reina Valera, donde dijo, vamos a esperarnos a que Lili nos ponga la cita, ya dije Gálatas 2:16, dice, por las obras de la ley, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pongan mucha atención en esta frase, las obras de la ley, ¿de acuerdo? Esto es lo que está diciendo Pablo. Sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y otra vez dice, no por las obras de la ley. Por cuanto, y vuelve a repetir, las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Sí? Está hablando, déjenme mantener este término, las obras de la ley.
¿Cuáles son las obras de la ley? Ahorita lo vamos a ver. Pero Pablo dijo que un individuo no es salvo por las acciones de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahora, en Romanos 3:28, él escribió: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, y vuelve a poner obras de la ley. Ahora, ¿cómo podemos pues conciliar lo que dijeron el apóstol Pablo y que lo dijo Santiago? Y miren, hay alguien que dijo: es que Pablo y Santiago no están cara a cara discutiendo esto, no están en un debate, ¿sí? No están diciéndose sus argumentos cara a cara. O sea, están siendo usados por Dios, inclusive en momentos diferentes, en momentos especiales, y están de espaldas, déjenme decirlo así, porque uno está por acá y otro por acá. El Señor los está usando y está hablando y los está guiando con el Espíritu de Dios. Entonces la lucha no es entre ellos, la confrontación o el debate no es entre ellos, es con los enemigos de ese entonces. ¿Y qué decían los enemigos de ese entonces? Entonces ahí vamos a empezar a comprender esto. En aquellos días había quienes estaban diciendo que uno tenía que realizar las obras de la ley, o sea, la ley de Moisés, los mandamientos, y que uno tenía que venir a la ley para ser salvo. Eso, al día de hoy, los judaizantes es lo que están haciendo y se están infiltrando en las iglesias. Y son muy escuchados porque miren, yo he visto a rabinos en internet y me he sorprendido del número de personas que en vivo están escuchando su mensaje y de las reproducciones que tienen. Están tremendos, porque además saben, ¿sí? Conocen la palabra y sus argumentos se envuelven, pero en sí lo que están llevando a los creyentes es justamente abrazar las obras de la ley para ser salvos. ¿Y qué le dijo Pablo a los Gálatas cuando empezaron a hacer eso? ¿Quién los embrujó? ¿Qué les pasó? ¿Se iban también? Ustedes creyeron en Jesucristo para ser salvos y ahora quieren regresar a la ley. ¿Otra vez están confiando en la circuncisión para ser salvos? Y eso es lo que hacen los judaizantes. Y muchos se apantallan. Pero es una secta y es peligrosa, porque te están haciendo que niegues lo que Jesucristo consiguió con su sacrificio para nosotros, y que ahora tú empieces a confiar en las obras de la ley, en lo que dice la ley que te ayuda para ser salvo. Pero miren, la ley no nos fue dada para ser salvos. La ley no fue dada para eso, ¿sí? Sino para que en nuestra incapacidad de cumplirla, nosotros volteáramos nuestros ojos a Cristo y entonces pusiéramos nuestra confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede y pudo cumplir la ley, las obras de la ley, las exigencias que el Señor pidió para ser salvos. ¿Quién lo hizo? Lo mencionábamos en la cena. Fue Jesucristo el que lo hizo. Esas obras de la ley no las podemos cumplir nosotros. Y ese joven rico que se atrevió a decir: uy, desde chico las practico y las llevo a cabo, pues el Señor le dijo: pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice el texto que tenía mucho, y entonces no pudo seguir a Jesús. ¿Estaba cumpliendo ese hombre las obras de la ley? Para empezar, el primer mandamiento o la primera ley era amar a Dios por encima de todas esas posiciones, y él amaba más su dinero que a Dios y no lo quiso seguir. Y el otro, pues fue que fue un mentiroso, porque dijo: eso ya lo hago, de parvulitos, ¿desde cuándo? ¿Sí lo ven? Ahora, en 1 Corintios 15, vamos a ver los versículos 1 y 2, por favor. Traducción
No, Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué en ese entonces. La recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que al principio de cuentas nunca fue cierto. Aquí está diciendo que no es suficiente la fe. Es decir, a menos que hayan tenido simplemente una fe vacía, una fe así solamente de palabra. Ahora leemos que el apóstol Santiago tuvo que decir, y leamos el versículo 14 de este segundo capítulo de Santiago, en donde dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces empieza a cobrar sentido. ¿Podrá la fe salvarlo? Santiago no está hablando de las obras de la ley. Todas las veces que Santiago ha mencionado las acciones, ha mencionado las obras, no está diciendo las obras de la ley, ¿sí? Él simplemente dijo que la fe que salva a la persona producirá obras, acciones, hechos, testimonios, verdad, vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son obras de fe, o sea, son una consecuencia del resultado de que eres salvo. Son una consecuencia de que verdaderamente le creíste a Cristo. Son una consecuencia de que cuando tuviste el encuentro con el Señor, tú decidiste a partir de ahí empezar a caminar como el Señor te pide que camines, no como antes se te pegaba la gana. ¿Sí? Entonces, de la fe que está hablando Santiago aquí, era de la fe profesante, o sea, esa que les digo, que de todo eso falso, de todo eso fingido, o de una mentira, o de una imitación, ¿sí? De eso es de lo que estaba hablando Santiago. Y Pablo también escribió en 2 de Corintios 13:5. Vamos por favor ahí. Dice: examínense para saber si su fe es genuina. A ver, preguntémonos. Si Pablo está diciendo que somos justificados por la fe, ¿qué necesidad tenemos de examinarnos? Pero te está diciendo: examínate si tu fe es genuina. Si no, nada más es de palabra, profesante. Si es una fe de hechos, de acciones, ¿sí? Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, ¿para qué nos tenemos que examinar? Para ver cómo vivimos. Estamos aquí precisamente para estar en línea con el Señor, para saber si estoy viviendo bien, si mis decisiones son correctas, si mis acciones son correctas, si me han rebasado mis caprichos, mi carne y muchas cosas. Bueno, cualquiera de nosotros puede cometer ese error. Y entonces es necesario que nos examinemos. Y entonces esto ya suena más a lo que está diciendo Santiago, ¿sí? Que dijo que debemos tener algo más que simplemente obras. Porque él está hablando precisamente de esa fe falsa, de esa fe fingida, de esa fe que no tiene sustento, ¿sí? Y Pablo escribió en Romanos 3:10: como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y la única solución para este dilema es la redención en nuestro Señor Jesucristo. Solamente podemos encontrar la redención en nuestro Señor Jesucristo. Y tanto Santiago como Pablo están enfatizando esta verdad, no la están contradiciendo, ¿sí? Entonces,
En la epístola a los Gálatas 2:16, Pablo dejó en claro que los hombres no son salvos por la ley, pero más adelante en Gálatas 6:9 escribió: así que no nos cansemos de hacer el bien. O sea, sí son necesarias las obras, sí son necesarios los hechos, sí son necesarias, pero no para salvación, ¿sí? Ya eres salvo, ya le creíste al Señor y ahora se tiene que manifestar y tienes que pensar en hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos, nos está diciendo Pablo. Entonces, hay mucho de este hacer que va junto con el creer. Son las dos cosas, ¿sí? Así que en esta sección de esta carta estamos recorriendo cuando Santiago habló de obras y él se estaba refiriendo a las obras de la fe, no a las obras de la ley. ¿De acuerdo? Ahora Pablo también escribió sobre las obras de la fe. Pablo, fíjense lo que escribió Pablo. ¿Cómo podemos? Vamos a Gálatas 5:6. Fíjense lo que dijo Pablo. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Oye, pero esto lo pedía la ley. Era una señal, era una marca que todo judío debía tener para ser salvo. Y aquí Pablo está diciendo: una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Y cómo se expresa el amor? Con acciones, con obras, con decisiones, con ayuda, con desprenderte de lo que tienes para darle a otros, con ayudar en las obras misioneras, con ser constante, con ser fiel. En eso consiste, ¿sí? Entonces, con esto vemos que ambos apóstoles enseñaron que la fe debía ser una fe genuina, es decir, una fe acompañada de acciones, de obras, una fe que actúa, una fe viva, una fe que estuviera completamente de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dijo Juan Calvino: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. ¿Sí? Lo repito, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. ¿Con quién está entonces? Pues acompañada de obras, de acciones, de decisiones, de acuerdo a lo que Cristo nos pide. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por lo tanto, la fe que salva está viva. La fe profesante está muerta. La fe de palabra no sirve, porque no tiene acciones. Verso 17. Como pueden ver, vamos a Santiago 2:17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Si no produce buenas acciones, está muerta, es inútil. Y aquí es en donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Cómo está mi fe? ¿Tienes fe? Levanten su manita. ¿Quién tiene fe? Ok. ¿Esa fe de qué está acompañada? ¿De egoísmo? ¿No sueltas? ¿No ayudas? ¿No das? ¿No bendices? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo son tus palabras con los que te juntas? ¿Te ubican como el mentiroso? ¿Te ubican como el alburero? Ah, caray, entonces, ¿en qué estás creyendo? ¿De qué estás acompañando tu fe? En cierta ocasión, una joven le preguntó a su maestra de Biblia:
¿Cómo puedo ser creyente y continuar haciendo las cosas como yo quiero? ¿No? ¿A poco no se antoja? Porque pues es cómodo, es rico. O sea, venimos aquí, escuchamos los mensajes, pero pues al final seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Y esta niña fue sincera. ¿Cómo puedo ser creyente y continuar haciendo las cosas como a mí se me pega la gana? Y la maestra le contestó con una cita. Fíjense el pasaje que le dio. Romanos 8:5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Eso te puede ayudar para que te hagas una prueba y te des cuenta cuáles son tus pensamientos. ¿De repente te dan ganas de matar a alguien? ¿De repente te dan ganas de ahorcar a alguien? ¿De repente te dan ganas de tener mucho? ¿De enriquecerte? ¿Sueñas y dejas que tu mente divague? ¿O controlas? ¿O reprimes? ¿O no permites que eso se posicione en ti? ¿Sientes un odio por alguien? ¿No soportas a alguien? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con esa murmuración? ¿Qué hacemos? No se vale que solamente le tire para allá. Yo estoy incluido. ¿Qué hacemos con eso? ¿Estamos constantemente chismeando, señalando, diciendo, quejándonos? Si tú eres un hijo de Dios, no puedes hacer solamente lo que tú quieras y lo que se te venga en gana cuando quieras y como quieras. ¿Sí, hermano? Se oye fuerte y perdónenme, pero yo mismo me estoy incluyendo, ¿sí? No podemos hacerlo así. No podemos, si somos hijos de Dios, hacer las cosas egoístamente como a mí me convienen y como yo las quiero porque yo así lo deseo. No podemos. Si somos hijos de Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios, vas a hacer todo en tu vida de acuerdo a lo que Cristo estableció en todas las áreas de tu vida, ¿sí? En todas las áreas de tu vida, con tus amistades, con tu familia, en tu trabajo, en la escuela, con tus vecinos, en la fila de la leche. Hermanos, donde estés, se debe manifestar que tú eres un hijo de Dios porque hablas, piensas, caminas y tus acciones son de acuerdo a lo que Cristo te pide. En Romanos 8, versículos 7 al 9 dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, no es capaz de hacerla. Sin embargo, ustedes, ¿quiénes? Los que somos de Cristo, ¿sí? Los que le hemos creído, los que estamos confiando en Él, no vivan según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Porque si no es así, pues no podemos dar frutos. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. No podemos dar obras que glorifiquen a Dios. Necesitamos tener un encuentro con el Señor, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos el sello de la verdad, necesitamos la revelación de su palabra. Solamente así vamos a poder manifestar obras reales, verdaderas, ¿sí? Y Pablo dijo que los cristianos, al ser habitados por el Espíritu de Dios, pueden producir el Espíritu, por medio del Espíritu, esas obras de vida, esas obras vivas. Si no es así, pues entonces hay algo que no funciona, hay algo que radicalmente está mal. Y a veces nosotros cometemos el error de señalar a los que no son creyentes. Nos indignamos por cómo se comportan. ¿Ya viste cómo está tomando? Y así señalamos a veces a nuestros familiares, ¿no?
A ver, ubícate, mi hermanito. Ellos no tienen a Cristo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Por qué los señalas? ¿Por qué los criticas? Tú estabas así cuando no tenías a Cristo. Así estábamos. Pues no esperes que vivan como tú vives. Mejor, con tu ejemplo, siendo luz, manifestando buenas obras, es como ellos te van a ver a ti y van a decir: ah, caray, ¿ya viste a mi carnal, a mi carnala? Ya no habla como hablaba antes. Y ahora paga sus deudas. Y ahora, pues, buena onda. Ahora coopera, antes era bien tacaño. Ahora participa en nuestras reuniones, ya no nos anda señalando: ustedes toman, es que ustedes son bien payasos, es que ustedes siempre pelean. Ya no, ya vieron que cómo es. Eso habla de obras vivas, ¿sí? Y si no es así, pues algo no está funcionando y necesitamos, como creyentes, pues ir a Cristo y decirle: mira, Señor, estoy apagado, estoy muerto. Ve cómo vivo, ve cómo son mis acciones. Mira, Señor, no estoy impactando a nadie. Tú me pusiste aquí para hacer luz y me confundo entre los que están fundidos. Señor, dame vida, dame de tu espíritu, derrama de tu gracia, dame de tu poder. Entonces ya vimos que las escrituras no se contradicen. Tanto Santiago como Pablo están en lo correcto y sus argumentos se complementan, ¿sí? Ok, en segundo lugar, vamos a ver lo que es la identificación de la fe. Ahora Santiago se está disponiendo en su tema a que nosotros seamos capaces de identificar la fe, de reconocerla, ¿sí? De saber si es verdadera o es falsa. Y entonces en los versículos del 15 al 20 explica que la fe que salva puede ser reconocida, puede ser identificada. Hay señales, hay cosas que el Señor nos permite ver para saber que eso es lo verdadero, para saber que eso es genuino. Y cuando tú identifiques eso, mira, abrázalo y que te valga lo que te dicen los demás. Ay, eres una cucaracha de la iglesia, eres un aleluya, eres un persinado. Que te valga, que se te resbale. ¿Por qué? Porque sabes que estás en lo correcto. Ya la identificaste, sabes que eso es lo que el Señor quiere y entonces lo vas a tomar para ti, ¿sí? Y Santiago, en los versos 15 y 16 de aquí de Santiago 2, nos dejó esta ilustración muy práctica. Miren lo que dice: supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni tiene para vestirse. ¿Sabes de alguien así? A fuerza que sí. Y uno de ustedes le dice: adiós, adiós, que tengas un bonito día, ¿sí? Abrígate mucho, hace frío allá afuera, tápate, aliméntate bien, te veo en los huesos, báñate, estás bien mugrosita, ¿sí? Pero no le das ni alimento ni ropa, ni le dices: oye, vente, báñate aquí en mi casa, ¿no tienes agua? Vente, aquí yo tengo un montón, ¿sí? ¿Para qué le sirve si no lo hacemos? ¿De qué sirve? La fe que salva produce algo y entonces es cuando podemos identificarla. Ah, mira, qué linda hermanita, me dio de comer. Estuve a punto de morirme por el COVID y me llevó mis tacos. Así me encontré a Leti, bien mala del COVID. Y salgo de la recámara, sus tacotes dorados de pollo,
que le llevó una hermana. Ah, caray. Esas son las obras que podemos identificar como verdaderas, como reales, ¿sí? Y la mayoría de los creyentes en las iglesias, pues a veces llegamos hasta aquí y no nos atrevemos. ¿Por qué? Pues porque piensas en tu necesidad, que no te va a alcanzar, pues que se está fingiendo, que siempre está pobre, pues ya que trabaje, que le eche ganas, y empezamos a tener argumentos para no ayudar. Y cuando algún hermano o hermana tiene alguna necesidad, lo visitamos, lo consolamos, oramos por él y le deseamos bien. ¿De qué aprovecha, dice Santiago, si no le damos las cosas que necesita? En Juan, acompáñenme a Juan capítulo 13, verso 35. Fíjense lo que dijo aquí el Señor Jesús. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. O sea, lo que está diciendo el Señor aquí es, por sus obras los van a reconocer, por sus acciones, no por lo que dicen. Pueden bendecir y mandar y orar y imponer manos, pero por sus acciones. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 13 versículo 8 dice: no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Ahí sí, fíjense, en esto estaríamos cumpliendo con las exigencias de la ley de Dios. Continuemos en los versículos 17 y 18 de aquí de Santiago. ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola no es suficiente? Perdón, como pueden ver, ven cómo cuando no se les da el énfasis correcto se entienden otras cosas. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta. Está diciendo aquí Santiago, está muerta, es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, pues algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo te mostraré mi fe con mis buenas acciones. Lo que te está diciendo es la fe sin acciones, sin obras, sin hechos, sin desprendimiento de lo que tienes, sin evidencia, es una fe muerta que no sirve para nada. ¿Sí, hermanos? Sus ojitos me dicen que están comprendiendo perfectamente bien. Gloria a Dios. Mateo 15, capítulo 26, versículos del 41 al 46. Dice, espérenme. Mateo 25, 41, 46. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda. No es cierto. No, también los de la izquierda. Y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, al que se acercó a limpiarte tu espejito, tu parabrisas, y lo mandaste a volar, al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. ¿Qué quieres? ¿Ser justo? Dale al que te pida.
Despréndete. Si no lo has hecho, vamos a comenzar a hacerlo. De eso se trata. ¿Cuándo van a empezar las buenas obras? Pues ahorita, a la primera oportunidad, cuando se presente. ¿Sí? Así que es la fe la que salva. Es la fe que salva, produce algo, y en el versículo 19 añade: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. La palabrería, hermanos. Nada más decir, nada más saber, nada más conocer mucho, nada más tener las cosas aquí en la cabeza, ¿sí? La verborrea, el choro mareador, no son una evidencia de la fe que salva. Así te la pases hablando de eso, si es puro choro y si no es genuino y si no está acompañado de acciones correctas, es una fe muerta que no salva. Y dice aquí que hasta los demonios creen. Y el verso 2 de este segundo capítulo dice: pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? La fe verdadera es una fe viva, es una fe que se distingue, que se reconoce, una fe que obra, una fe que tiene acciones, una fe que alienta a una persona para vivir para Cristo, a llevar una vida pura, una vida justa y a dar todo cuanto es necesario para ayudar a los demás y al mundo perdido y al desamparado. Mateo 5:16. Y con eso concluimos porque se me acabó el tiempo. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Ahí está la clave. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para ser reconocido? ¿Para que te aplaudan? ¿Para que te digan, bien, bien, míralo, míralo? Sí, sí sabes, sí, sí puedes. No, no es para eso, hermano. Es para darle la gloria a Dios. ¿Sí? Para que cuando te vean haciendo esto digan, gloria a Dios, es un milagro este cuate, no te pases. Como en algún momento me dijeron, yo no daba un centavo por él, y míralo, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, me voy a quedar cortito. La próxima vez vamos a ver los versículos del 21 al 26, pero los invito a que oremos, hermanos, para concluir. Ay, bendito Padre, tú nos conoces, Señor. Tú sabes perfectamente cuáles son las intenciones de nuestro corazón, nuestras palabras, si son realmente palabras que están acompañadas de justicia, de amor, de perdón, de gracia, de misericordia. Señor, a ti no te podemos engañar. Y este mensaje, esta palabra, Señor, te rogamos que nos inquiete, que nos impacte, que sea tu espíritu, Señor, el que transforme nuestra manera de pensar, y que a partir de hoy pongamos cuidado en que lo que hemos creído lo pongamos por obra. Que todo lo que hagamos, decidamos, que nuestro comportamiento en la calle, en mi hogar, en mi trabajo, en la iglesia, sea para darte la gloria, Señor. No para dar falso testimonio, no para solamente recibir vanagloria, que sea para darte a ti el reconocimiento de lo que tú eres, porque por ti es que nosotros estamos aquí y podemos tener la certeza y la seguridad de que te pertenecemos y de que vamos contigo. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias, hermano. Un aviso, hermanos, por favor.